Las delegaciones diplomáticas que nos acompañan en el día de hoy. A la embajadora de la República Federal de Alemania, Ingmar Maria Fellner, al consejero político de la Embajada Argentina, señor Juan Antonio Berreto, al cónsul del Estado de Palestina, señor Amar Sorba, y a Jorge Pascual Rubio, encargado cultural de la Embajada de México. Quiero darle a nombre de la institución nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Saludar a todos y cada una de las organizaciones, tanto del mundo social como de derechos humanos. No voy a nombrarlas a todas porque probablemente voy a omitir alguna y eso sería un gran pecado. De manera que un abrazo fraterno. Ustedes saben que hemos trabajado y seguiremos trabajando muy unidos en pos de nuestros propósitos comunes. Así que muy agradecido de que estén también hoy día junto con nosotros celebrando este nuevo aniversario. Pero sí quiero saludar especialmente a Francisco Esteves por haber realizado una impecable gestión a cargo de la dirección del Museo del Humor y los Derechos Humanos y por haber tenido siempre una permanente y fraterna buena disposición para con nuestra institución. Démosle un aplauso enseñando nuestro reconocimiento. Gracias, Juan. Estimados amigos y estimadas amigas, hoy 10 de diciembre se cumplen 74 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también 44 años de existencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Tanto la Declaración Universal como nuestra institución surgieron como una reacción a la barbarie y al exterminio. En efecto, en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, la naciente Organización de Naciones Unidas se abocó a crear un instrumento en que se estableciera un mínimo ético civilizatorio obligatorio para los estados que impidiera la repetición del flagelo nazi-fascista. Y en Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos nació en 1978 como respuesta a la aplicación de una política de terrorismo de Estado que vulneraba gravemente cada uno de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos y de un nuevo aniversario de nuestra institución, nos encontramos como país en un escenario incierto, convulso, donde los avances democráticos y los principios y normas de derechos humanos reconocidos universalmente se encuentran bajo seria amenaza. En efecto, los sectores conservadores y de ultraderecha, defensores del statu quo, han pretendido erróneamente apropiarse del resultado del plebiscito 4 de septiembre e intentan frenar y eliminar todo avance democratizador alcanzado por las luchas del pueblo movilizado durante el estallido social. No solo han intentado negar el estallido social como el camino que permitió abrir el proceso constituyente, sino además han criminalizado la protesta social, relativizado las graves violaciones de los derechos humanos y revictimizado a las víctimas. Adicionalmente, pretenden secuestrar el proceso constituyente, impidiendo el legítimo ejercicio de la soberanía popular por parte del pueblo de Chile, quien es el que detenta de manera exclusiva el poder constituyente originario. Reiteramos que el único medio idóneo que puede permitir el legítimo ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva constitución es a través de la elección de una instancia integrada solo por representantes elegidos directamente por la ciudadanía. Instancia que tiene que ser de carácter paritaria, con escaños reservados y con representantes del mundo independiente. Por tanto, rechazamos cualquier intento de imponerle al pueblo chileno una constitución tutelada por supuestos expertos y visada por el Congreso, poder del Estado que, como todos sabemos, en el marco de la actual crisis de las instituciones, carece de la suficiente legitimidad social. Debemos tener presente que la legitimidad de la Constitución está dada por la participación activa y directa de la ciudadanía, tanto en su elaboración como en su aprobación. En consecuencia, así como durante 32 años de transición
los organismos de derechos humanos nos hemos negado a aceptar la justicia en la medida de lo posible, hoy el pueblo chileno no puede aceptar una constitución tutelada y en la medida de lo posible. A lo anterior se suma la seria amenaza del negacionismo, del neofascismo en nuestro país, que nos obliga moralmente a levantar nuestra voz y hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que la tragedia de ayer se repita en nuestra patria. Recordamos las palabras del relator especial de Naciones Unidas, Pablo Griffin, quien ha señalado que Chile está en medio de, y cito, el afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas, y lo atribuye a los incumplimientos del Estado de Chile en materia de verdad y justicia, junto con las injustificadas ausencias de políticas de prevención. Últimamente el negacionismo, como expresión larvada del neofascismo, no solo se ha limitado a reivindicar los crímenes de la dictadura y la figura del dictador Augusto Pinochet, calificando de víctimas a los victimarios de los crímenes contra la humanidad cometidas durante la dictadura y el estallido social, sino que ha pretendido negar e invisibilizar nuestra historia reciente a través del rechazo al ítem establecido en el presupuesto de la Nación que permite financiar este Museo de la Memoria y algunos sitios de memoria. No hay que olvidar que el fascismo tiene muchas caras, pero un solo objetivo. Humberto Eco, en una conferencia dictada ante estudiantes de la Universidad de Columbia en el año 1995, afirmaba que el fascismo triunfa y avanza cuando hay capas medias frustradas por alguna crisis económica o están desencantadas del sistema político. Y sentenciaba, en nuestra época en que los antiguos proletarios están convirtiéndose en pequeña burguesía, el fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría. Por eso es que esta seria amenaza debe prestársele la debida atención, señalaba. Sabemos que el auge de la ultraderecha y las ideas neofascistas son un fenómeno a nivel global. Dos hechos recientes dan clara cuenta de ello. La reciente detención de 25 integrantes de un grupo autodenominado Ciudadanos del Reich, organización terrorista de carácter ultraderechista que planeaba la toma del Bundestag y un posterior golpe de Estado, y cuyo objetivo era destruir el orden democrático y constitucional en Alemania a través de la violencia y de medios militares, según declaró el fiscal general del Estado alemán, junto con la reciente realización en México de la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es un foro internacional que reúne a líderes y asociaciones de ultraderecha de todo el mundo, fundado en los años 70 para combatir la posible expansión del comunismo en el mundo, y en el que participaron Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, Ramsés Domínguez Trujillo, nieto del dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, Steve Bannon, asesor de Donald Trump, Ted Cruz, senador del Partido Republicano Estadounidense, Santiago Abascal, líder del partido Vox y heredero del franquismo en España, y José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano Chileno. En nuestro país, para enfrentar debida y resueltamente este flagelo y esta amenaza, el pueblo chileno y sus organizaciones deben, por una parte, generar lazos de cooperación y colaboración entre los pueblos que anhelan la paz, promueven la democracia y los derechos humanos, y también defienden el derecho de libre determinación de los pueblos. Es por ello que nuestra institución, a partir de este momento, extenderá su ámbito de preocupaciones no solo a lo que ocurre en nuestro territorio, sino que además comenzará a fijar posición respecto a lo que ocurre en materia de derechos humanos en otras latitudes. Del mismo modo, intentará aportar con propuestas que permitan mejorar y fortalecer el sistema de protección internacional de los derechos humanos, dotando de mejores herramientas para defenderlos de este flagelo. Al mismo tiempo, debemos procurar que la transición a la democracia culmine dotando a Chile de una nueva constitución, en la que el respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales firmados o suscritos por Chile sea su columna vertebral. Por tanto, hay que instar por el buen término del proceso constituyente en curso, en que el respeto a la soberanía popular y el derecho de libre determinación no esté limitado por ningún tipo de tutelaje. También pensamos que es importante que hoy alcen su voz con mucha fuerza los intelectuales y los representantes del mundo de la cultura,
porque ellos entienden que ésta solo puede florecer en sus diversas expresiones en un marco genuinamente democrático y de respeto a los derechos humanos. Los fascistas siempre han visto a los artistas intelectuales como una seria amenaza, porque saben que en momentos de oscuridad estos se convierten en un faro que ilumina al resto de la sociedad. Creemos que también es necesario contar con una legislación que sancione el negacionismo, como ocurre en otros países. Hemos tomado conocimiento que en los próximos días se presentará una moción parlamentaria sobre el tema, por parte de algunas diputadas que son también familiares de víctimas de la dictadura. Constituye, a nuestro entender, un ineludible deber de todas las organizaciones de derechos humanos y del mundo social apoyar resueltamente esta iniciativa legal, sin titubeos. Y para fortalecer la memoria como garantía de no repetición e instar por una política de Estado en esta materia, convocamos al mundo social y político a apoyar un proyecto de ley que la Red de Sitios de Memorias elaboró y entregó hace meses a la subsecretaria de Derechos Humanos, el que tiene por objeto la implementación de una política pública integral que contemple la declaración, recuperación, conservación, financiamiento equitativo y protección de los sitios de memoria y de los memoriales, y que de paso, por tanto, ponga término a la actual situación en que solo algunos gozan de aporte fiscal, limitando las posibilidades de contribuir al nunca más desde una memorialización de la historia reciente de nuestro país que permita ser conocida por las nuevas generaciones. Por último, debemos interpelar a los tres poderes del Estado respecto de la obligatoriedad que tienen del cumplimiento estricto de las normas contenidas en los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile, las que no pueden ser vulneradas por medida administrativa, ley o sentencia judicial alguna, so pena de incurrir en responsabilidad internacional. Estimados amigos y estimadas amigas, hemos constatado durante el último año que las grandes deudas en materia de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la violación de los derechos humanos que dejó el gobierno de Sebastián Piñera no han sido asumidas debidamente por la actual administración. Los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos por Sebastián Piñera y demás autoridades políticas y policiales, muchos de ellos crímenes contra la humanidad que tuvieron por finalidad neutralizar la protesta social iniciada a partir de octubre del 2019, han generado obligaciones para el Estado de Chile que el gobierno actual debe hacerse cargo en el marco de su competencia y atribuciones. Al igual como en la historia reciente ocurría en la dictadura, la verdad, la justicia y la debida reparación y la garantía de no repetición respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social siguen sin una respuesta adecuada por parte del Estado. Transcurridos más de 3 años y habiéndose recibido casi 11.000 denuncias por parte del Ministerio Público, hay solo 14 agentes estatales condenados y ninguno de ellos pertenece al alto mando de Carabineros ni del Ejército. En contraste, todavía hay 52 presos de la revuelta social condenados en juicios con grave infracción a las reglas del debido proceso. La impunidad en materia de crímenes contra los derechos humanos da cuenta del grave incumplimiento del deber de investigar debidamente y sancionar a los responsables por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, al mismo tiempo que constituye un grave incumplimiento de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional producto de la suscripción y ratificación de diversos tratados sobre la materia, así como un incumplimiento de los propios compromisos asumidos por el propio presidente de la República, que en su cuenta pública del pasado 1 de junio señaló y se comprometió a enviar un proyecto de ley que asegurara la persecución penal especializada en derechos humanos. En materia de reparación queremos lamentar la falta de diligencia de parte del gobierno y la subsecretaria de Derechos Humanos para enfrentar debidamente el cumplimiento de esta obligación estatal. No es posible que después de 8 meses de instalación del gobierno no se haya convocado una comisión por la verdad y la reparación que permita otorgarles a las víctimas una debida reparación, teniendo presente la urgencia del problema y la experiencia ya vivida en nuestro país con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y las 2 comisiones sobre prisiones políticas y tortura que fueron creadas precisamente para reparar en parte a las víctimas y a los familiares de los crímenes de la dictadura. En materia de garantías de no repetición, nos parece un grave incumplimiento el no implementar una profunda reestructuración de Carabineros,
institución que concentra el 91% de las denuncias en actual tramitación por violación a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Recordamos que fue el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que en su informe sobre Chile y el estallido social lo solicitó expresamente entre sus recomendaciones. En cambio, el gobierno ha optado por respaldar al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez Rebeco, quien acumula querellas y denuncias ante el Ministerio Público como ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por su responsabilidad en los crímenes contra los derechos humanos cometidos por Carabineros durante el estallido social. La crisis de seguridad pública por la cual atraviesa nuestro país requiere, para ser enfrentada debidamente, que la institución de Carabineros cuente con plena legitimidad en su actuar de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente en el uso de la fuerza, y también con la confianza de la ciudadanía, la que debe recuperar no en base al miedo, sino a su legítimo proceder. Pero la impunidad que se le ha otorgado a su principal autoridad atenta contra ese legítimo y necesario propósito. Queremos aprovechar la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso, coherencia y fidelidad con los fines para los cuales fue creada nuestra institución. Seguiremos instando por la libertad de los presos de la revuelta social y exigiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición respecto a las víctimas de la dictadura, así como las del estallido social. Cabe recordar que hay aún grandes deudas pendientes derivadas de los crímenes de dictadura. Solo a título ejemplar, todavía hay 1.201 chilenos y chilenas que tienen la condición de detenidos desaparecidos. Y si bien valoramos el reciente anuncio del Plan Nacional de Búsqueda, creemos que esta iniciativa, si no tiene recursos asociados necesarios y suficientes, será solo una medida efectista, pero no efectiva. A su vez, seguiremos instando por la aplicación del indulto a todos los presos de la revuelta hasta que obtengan su plena libertad. Y en cuanto a las víctimas del estallido social, seguiremos acompañándolas, tanto en nuestro discurso público como a través de las 68 querellas que hemos patrocinado en su legítima búsqueda de justicia que ponga término a la impunidad. Al mismo tiempo, continuaremos con nuestra denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para perseguir la responsabilidad penal de Sebastián Piñera y demás autoridades políticas internacionales. Y por cierto, fieles a nuestro mandato institucional y a nuestro compromiso con los derechos humanos y a la normativa que los consagra, continuaremos interponiendo las querellas que sean necesarias contra todos aquellos que hayan participado, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, en los graves crímenes cometidos durante el estallido social. Caiga quien caiga y pese a quien le pese. Con la misma convicción, continuaremos demandando poner término a las profundas desigualdades sociales que impiden que derechos humanos básicos como la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo decente, entre otros, sean ejercidos por un número significativo de chilenos y chilenas. Se hace imperativo el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho que deje atrás el Estado subsidiario y que impide tener condiciones dignas de vida a la gran mayoría de la población. A este respecto vale la pena recordar las palabras de don Jaime Castillo Velasco, quien decía que, cito, la democracia es la estructura política donde donde los derechos humanos están realizados jurídicamente, políticamente y socialmente. Y por eso la democracia no es solo el orden político, es también el orden socioeconómico. No hay democracia si no hay una vigencia de los derechos del hombre en cuanto ente personal, individual y político. No podría haber una verdadera vigencia de los derechos políticos si no hay una vigencia de los derechos sociales y viceversa. Es por eso que reivindicamos la importancia del estallido social, por las profundas causas que lo provocaron, porque las profundas causas que lo provocaron y las legítimas demandas que se levantaron, que continúan vigentes e insatisfechas. Y no enfrentarlas
no solo significa incubar un nuevo estallido social, sino además constituye una grave infracción a las obligaciones internacionales en materia de respeto a los derechos económicos y sociales derivada de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales sobre la materia. Estimados amigos y estimadas amigas, el próximo año se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que derrocó al presidente Salvador Allende, que dio paso a un régimen dictatorial que aplicó una política de exterminio con su secuela de asesinados, detenidos desaparecidos, presos políticos y torturados, exiliados, relegados y exonerados. Con ocasión de este importante hito histórico, la Comisión Chilena de Derechos Humanos realizará, en colaboración con el Colegio de Periodistas y la Radio Universidad de Chile, una actividad que es, por una parte, un necesario ejercicio de memoria, pero también un desafío urgente de enfrentar en la hora presente. En efecto, sabemos el rol fundamental que juegan los medios de comunicación al interior de las sociedades contemporáneas. En Chile, atendida la falta de una política de medios que garantice el rol social que deben cumplir en todo sistema democrático, unida a la ausencia de una legislación que garantice el pluralismo informativo y evite la concentración de la propiedad, los propietarios de los medios de comunicación actuales, que son parte del poder económico de nuestro país, los utilizan como mecanismo de control social para generar climas de opinión pública favorables a sus intereses, defendiendo el statu quo e impidiendo toda transformación social que vaya en directo beneficio de las grandes mayorías vulneradas en sus derechos humanos estructuralmente por el sistema que ellos defienden. Queremos develar esta realidad realizando un seminario internacional sobre el rol que han jugado los medios de comunicación en nuestro país antes del golpe, durante la dictadura y en el Chile de hoy, particularmente el papel jugado en el proceso constituyente en curso. En cuanto al rol de los medios de comunicación antes del golpe, basta recordar, a título ejemplar, que el propietario del principal diario de la época, El Mercurio, Agustín Edward Eastman, fue condenado por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas con la sanción de expulsión de la orden, por distintas acciones violatorias a la Carta Ética del Colegio, ejecutadas durante el periodo 1970-1987, entre los que se cuenta su participación activa en la desestabilización del gobierno del presidente Salvador Allende, a través de sus acreditados y probados contactos y reuniones que sostuvo con el director de la CIA, Richard Helms, y el secretario de Estado norteamericano de la época, Henry Kissinger. En relación al proceso constituyente, sabemos que el resultado del 4 de septiembre obedece a diversas y complejas razones, pero sin lugar a dudas, una razón muy principal es el rol jugado por los medios de comunicación hegemónicos, especialmente los canales de televisión, los que mediante sus líneas editoriales, sus columnistas carentes de imparcialidad, noticias sesgadas y tendenciosas, unidas a una comprobada desinformación de los contenidos entregados y los fake news, contribuyeron decisivamente al resultado. Respecto a la ausencia de pluralismo informativo, cabe tener presente que ya en el año 2016, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, en su informe sobre nuestro país constató que, cito, Chile exhibe uno de los sistemas mediáticos con mayores índices de concentración. El mismo relator advirtió que la promoción de una amplia pluralidad de fuentes de información continúa siendo un desafío para Chile y debería estudiarse en profundidad las razones que impiden generar las condiciones estructurales para promover un espectro variado de medios, tanto en propiedad como en líneas editoriales. Sabemos que este es un fenómeno global, no exclusivo de Chile. Es por ello que queremos realizar este seminario con expertos tanto nacionales como internacionales, que nos permitan abordar globalmente esta verdadera amenaza a los sistemas democráticos y al mismo tiempo proponer medidas que en el ámbito tanto legislativo como administrativo, considerando la experiencia comparada de otros países, que nos permitan, reitero, garantizar efectivamente la libertad de expresión en nuestro país. Por la importancia estratégica que tiene esta temática para los derechos humanos y para el genuino sistema democrático que anhelamos establecer, es que invitamos a todas las organizaciones, tanto del mundo social como de derechos humanos, a participar colaborativamente con nosotros en esta necesaria y urgente iniciativa. Estimados amigos y estimadas amigas,
La conmemoración de los 74 años de la Declaración Universal y nuestros 44 años de existencia como institución nos recuerda que la historia de los pueblos es la lucha por el respeto a sus derechos humanos permanentemente vulnerados y que todo avance conquistado en derechos humanos ha sido producto de la lucha unitaria del pueblo y sus organizaciones. Hoy, al igual que ayer, esa lucha por la dignidad y la defensa de ese mínimo ético civilizatorio que son los derechos humanos debe expresarse en la exigencia de una nueva constitución exenta de tutelajes, respetando nuestra soberanía como pueblo a decidir libremente nuestro destino, en detener al neofascismo y en la exigencia por verdad y justicia y reparación, frenando así la ofensiva conservadora que pretende impedir el proceso de cambio y transformaciones sociales que el pueblo de Chile necesita para garantizar los derechos humanos más fundamentales. Los convocamos, pues, a unir nuestros esfuerzos, a entender que la seria amenaza debe ser enfrentada del mismo modo que en el pasado reciente, con unidad y generosidad. Será esta la única posibilidad de victoria frente al neofascismo emergente y un camino seguro para avanzar hacia una sociedad democrática fundada en el pleno resguardo y garantía de los derechos humanos que se cristalice en esta nueva Constitución. Ese es nuestro desafío institucional para los próximos tiempos y también nuestro llamado y nuestra convocatoria, la que extendemos a todos los sectores de la sociedad chilena, porque tal como lo señalaba uno de nuestros fundadores, Jaime Castillo Velasco, los derechos humanos serán respetados cuando unidos los exijamos. Muchas gracias. Al mismo tiempo son universales y generales, es decir, implica una concepción del hombre y de la sociedad misma, o sea, es la base para formular una política. Si una sociedad se organiza sin respeto a los derechos humanos, es una sociedad no humana, es una sociedad deshumanizada. Si una sociedad tiende y se aproxima y busca realizar lo que los derechos, el concepto de derechos humanos implica, es una sociedad que camina hacia una mayor humanización. Se puede decir que, por tanto, que la noción de derechos humanos juzga un régimen social político. Y tanto es así que precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos permite, es como una especie de carta constitucional del mundo que permite establecer cuando uno de sus miembros, un país determinado, infringe o no infringe esta noción fundamental. Escuchábamos al abogado Jaime Castillo Velasco. El premio Jaime Castillo Velasco es una distinción que la Comisión Chilena de Derechos Humanos otorga cada año a alguna personalidad o institución que se haya destacado en el ámbito de los derechos humanos. Este premio fue instaurado en el año 2014 en memoria del destacado abogado demócrata cristiano que acabamos de escuchar, que presidió nuestra institución desde su creación en 1978 hasta el año 2003. Jaime Castillo Velasco fue junto a otros abogados